todos y todas, les saluda la profe Aurora nuevamente con ustedes. En esta oportunidad voy a compartirles una clase sobre el sistema nervioso. Recordemos pues que todos nosotros tenemos unas reacciones, digamos que siempre nos hemos preguntado por qué sentimos miedo, por qué tenemos cansancio, también porque podemos experimentar algunas sensaciones y emociones. Entonces, esto nos puede dar unas claves sobre esas respuestas a las preguntas que tenemos. El sistema nervioso, bueno, el sistema nervioso es un complejo conjunto de células que se encargan de dirigir, de supervisar, de controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y en general, entonces, ellas, por eso se llama un sistema, porque realmente son interacciones celulares entre diferentes grupos de células que van a realizar, digamos, muchos procesos y van a procurar que se realicen muchísimos procesos en el organismo. Entonces, gran parte de los seres vivos poseemos sistemas nerviosos o digamos, prototipos de estos sistemas. Sin embargo, por ejemplo, hay algunos que no los poseen, como las plantas, algunos protozoos, los poríferos. Entonces, en este sentido, muchas veces, en algunas de las preguntas, por ejemplo, de prueba saber, se pregunta si las plantas tienen o se insinúa que las plantas tienen sistema nervioso, pues nosotros vamos a poner que no, porque realmente las plantas no tienen sistema nervioso. También tiene una relación con la función, ya que la palabra pues indica que este sistema relaciona todas las funciones y los estímulos en todas partes del cuerpo, desde un sistema central cuando el sistema nervioso es muy desarrollado, y en el caso de los animales y de los seres humanos, pues se encarga de coordinar movimientos, de coordinar respuestas, de hacer conscientes algunas respuestas que son reflejos. Y bueno, entonces tenemos que dentro de estos sistemas, dentro de este sistema nervioso, pues hay una célula muy importante, que es la neurona. Entonces la neurona es como decir la célula insignia de ese sistema nervioso, donde se encarga de recibir, de codificar la información, las señales químicas y eléctricas que se transmiten. Entonces, transmite señales químicas y eléctricas de una célula a otra, y las neuronas, por ejemplo, son súper importantes para la transmisión de impulsos eléctricos, realizan un proceso que se llama sinapsis, por lo cual este proceso sináptico es un proceso de transmisión energética y transmisión química, donde, digamos, se efectúan todas esas funciones neuronales, y que además, digamos, es una de las partes fundamentales para que funcione el sistema nervioso. Eh, la neurona también proviene de un verbo, proviene del griego que se llama neurón, que significa nervio, y por eso el sistema se llama sistema nervioso. Tiene varias partes la neurona. Aquí yo traje una neurona normalita. Hay varios tipos de neurona, muchos tipos. Incluso en otra clase podríamos ver esos tipos de neuronas. Donde están las partes principales, por ejemplo, la dendrita, ¿sí? El cuerpo de esta neurona, que contiene el axón y un axón terminal, o también se les llama, bueno, en este momento no recuerdo, pero entonces el axón tiene unos recubrimientos que se llaman, de una proteína que se llama mielina, que es, digamos, hagamos la analogía con los cables eléctricos de nuestra casa. Entonces, digamos que estos son conexiones eléctricas que ocurren en los cuerpos, ¿listo? Y para poder recubrir, para poder que haya un mejor funcionamiento de la transmisión de la energía por el axón, pues entonces se recubre de esa proteína, como es la mielina. Y lo que pasa es que es como decir esos recubrimientos de los cables que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿no? Entonces, los recubren, por ejemplo, de plástico. Yo por aquí tengo un cablecito, ¿sí? Entonces, ven que está recubierto en plástico azul.
y por dentro pues están los cables donde se transmiten todos esos impulsos eléctricos y asimismo es el axón con la mielina. Entonces tenemos estas partes. También tenemos unas partes que están desprovistas de la mielina que se llaman nodos de Reinberg y tenemos el cuerpo celular donde encontramos en esta parte de la dendrita también el núcleo celular donde estaría pues todo el material genético de esa neurona. Digamos que esta es una neurona típica, ¿sí? Llamada, digamos, una neurona sensorial, pero hay diferentes tipos de neuronas. Entonces hay tipos de neuronas como esta que les acabé de presentar, que esta es la neurona sensorial, la anterior era la neurona motora. Hay unas neuronas que son piramidales, otras que son, eh, digamos, por su forma o por su función se clasifican. Y entonces aquí les he traído algún ejemplo de un tipo de neurona, por ejemplo, las que son sensoriales, que tienen unas formas como esta forma, que conducen los impulsos desde los receptores hasta los centros nerviosos y que captan información del entorno, ¿sí? Del ambiente, y ellas se localizan, por ejemplo, en la piel. Cuando nosotros hacemos la parte del tacto, pues entonces son neuronas sensoriales las que se activan en las articulaciones, en los órganos internos para su funcionamiento. La nariz y la lengua, por supuesto, tienen neuronas sensoriales porque la nariz pues capta los olores, es decir, entonces esas neuronas sensoriales nos ayudan con el olfato, y en la lengua pues las neuronas sensoriales serían las que están, digamos, inmersas en esas papilas gustativas. También tenemos en la retina, y la retina pues nosotros sabemos que captan todas esas partículas de luz y entonces son fotosensibles, por ejemplo, las neuronas sensoriales. Sin embargo, estas neuronas motoras como la anterior, esta es una neurona motora, estas neuronas motoras podemos encontrar que tienen diferentes participaciones en las funciones corporales, por ejemplo, como la contracción de los músculos. Cuando estamos haciendo ejercicio, pues entonces estamos activando neuronas motoras, ¿sí? Las tenemos también en los órganos internos, porque pues nuestros órganos también tienen músculo, en la parte esquelética, cuando estamos haciendo los procesos digestivos, están actuando las neuronas motoras, cuando están haciendo secreción las glándulas endocrinas, por ejemplo, aquí en la tiroides o en cualquier otra glándula endocrina, también están funcionando las neuronas motoras, y esos impulsos nerviosos que se llaman efectores, que son los que realizan las acciones, pues son capaces de estimular las células musculares a través del cuerpo y incluyendo el corazón. Entonces nuestro corazón también está funcionando gracias a esas neuronas motoras. En nuestra vejiga, nuestros intestinos, las glándulas, todas están funcionando gracias a esas neuronas motoras. Bueno, ¿quiénes poseen ese sistema nervioso? Entonces, ¿quiénes poseen el sistema nervioso? Tenemos que los poríferos tienen unas neuronas aisladas que se conectan entre sí formando una especie de redes. Los celenterios ya tienen unas redes definidas con unas neuronas y prolongaciones neuronales que forman esas redes y están, digamos, ya integrando esos cuerpos de los celenterios. En los anélidos y platelmintos ya encontramos conglomeraciones neuronales que forman ganglios y tienen prolongaciones neuronales. ¿Listo? Digamos, en los anélidos y platelmintos, esos ganglios también tienen unas células que tienen formas modificadas y que, digamos, ya aparecen diferentes tipos de neuronas. En los moluscos y los artrópodos ya aparecen órganos de los sentidos, entonces que son principalmente pues asociados a sus formas, ¿ya? Pero también a todas sus actividades con el ambiente y el entorno en el que se manejan. La aparición de la cabeza está en los moluscos y en los artrópodos, ¿sí? Que se forman, digamos, unos protocerebros y
En la médula espinal ya aparece como tal en los vertebrados. Por ejemplo, nosotros somos vertebrados y tenemos médula espinal. Algunos de los animales, como por ejemplo los mamíferos, ¿sí? Entonces todos los que son vertebrados pues ya tienen una aparición de esa médula espinal, y en los vertebrados ya tenemos el encéfalo, que es decir, ya tenemos el cerebro, ¿sí? Donde ocurren unas funciones mucho más complejas de relaciones neuronales de los diferentes tipos de neuronas. Entonces, fíjense ustedes cómo fue la evolución, cómo ha sido la evolución. ¿Y por qué no traigo aquí las plantas? Porque las plantas no tienen sistema nervioso. Entonces, en ese sentido, pues el sistema nervioso ya lo encontramos en animales. Listo, dentro del sistema nervioso en humanos, pues tenemos algunas partes fundamentales, por ejemplo, como el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, este sistema nervioso intercostal, que sería el que está aquí, el plexo lumbar, el plexo sacro, el nervio femoral, el nervio pundénico, el nervio ciático, nervio safeno, el nervio tibial, ¿sí? Y por acá entonces tenemos el nervio músculo cutáneo, nervio radial, nervio subcostal, el nervio mediano, nervio hipoiliogástrico, ¿sí? Que es la parte gastrointestinal, el nervio cubital, el nervio fibular común, el nervio fibular profundo y el nervio fibular superficial, perdón. Todos estos nervios pues regulan unas acciones determinadas y unas respuestas y unos estímulos determinados dentro de cada uno de los seres, de los seres humanos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del cerebro y el cerebelo, pues son funciones mucho más complejas como las funciones de análisis, el habla, incluso el cerebro es el comandante, digámoslo así, de todo el cuerpo humano y por lo tanto regula todas las funciones vitales, incluyendo las funciones que no son conscientes. Bueno, entonces por eso tenemos dos tipos de sistemas nerviosos que interactúan en los seres humanos, que sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso central, pues digamos que tiene como parte principal el cerebro, ¿sí? Y de ahí en adelante, digamos, el encéfalo, digámoslo, donde está el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, toda esta parte de acá, ¿sí? Y digamos, otra parte que lo irradia es la médula espinal, que es toda la que sale de aquí hacia atrás por nuestra columna, ¿ya? Y se va irradiando como lo vimos en esta, en esta imagen, ¿sí? Se va irradiando. Bueno, entonces, y en el sistema periférico, en el sistema nervioso periférico, pues tenemos el sistema somático y el sistema autónomo. Entonces, dentro del sistema somático tenemos nervios sensitivos, los nervios motores, los nervios mixtos, y dentro del sistema autónomo tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y dentro del sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, encontramos el movimiento de las pupilas, ¿sí? La constricción de esas pupilas, la estimulación de la saliva, ¿ya? Tenemos también la constricción de los pulmones, ¿sí? También la baja de la frecuencia cardíaca, bajar la frecuencia cardíaca, también la estimulación de la actividad estomacal. Recordemos que este sistema autónomo es un sistema que funciona sin necesidad de que nosotros recordemos que funciona, ¿sí? Entonces nosotros no decimos, ay, mm, vamos a, vamos a respirar, no lo decimos, ¿no? Sino que sencillamente ocurre.
cada un tanto tiempo estamos respirando, estamos respirando. ¿Por qué? Porque por eso se llama autónomo, porque realmente es como una máquina, actúa solo, solito, ¿sí? ¿Quién le codifica todas las órdenes? Pues el cerebro, pero sin que nosotros seamos conscientes de que eso está sucediendo. Entonces, sigamos, tenemos el sistema, estábamos en el parasimpático, entonces también estimula la actividad de los intestinos y estimula la actividad de la vejiga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero también encontramos que regula las actividades, por ejemplo, de ovulación, ¿sí? Y entonces las actividades reproductivas también las regula. Tenemos el sistema nervioso simpático que regula la dilatación de las pupilas. Entonces, dependiendo de la cantidad de luz que tengamos, nuestras pupilas o se dilatan o se contraen. Pero eso ya nosotros no decimos, vamos a, ay, mira, dilatemos las pupilas porque hay muy poquita luz, no. O contraigámoslas porque hay mucha luz, no. Entonces, eso ya ocurre sencillamente porque el cerebro da esa orden, sin necesidad de que nosotros la pensemos, por eso es autónomo. Eh, por ejemplo, para la salivación, el uno la incita, la estimula y el otro la para. Eh, relaja los pulmones. Entonces, mientras el uno contrae, el otro los relaja, ¿ya? Incrementa ¿qué? Los latidos del corazón, incrementa la actividad cardíaca, inhabilita la actividad estomacal, estimula la relación de la glucosa. ¿Qué más? Inhabilita la actividad de los intestinos. Entonces, si nosotros vemos entre el simpático y el parasimpático, pues hay una antagonicidad. Es decir, mientras el uno hace esto, el otro hace lo contrario, ¿sí? Y es, digamos, un sistema de regulación nerviosa que ocurre en muchos de los seres vivos. Hasta luego, que estén muy bien y no olviden suscribirse al canal.